lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida, óigalo, la vida fue manifestada. Alguien dígalo, la vida se manifestó. Quiero oírlo, iglesia. Vamos, estamos aquí. La vida se manifestó. Y dicen, y escribe el apóstol, y la hemos visto, y testificamos, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Pueblo del Señor, quiero predicar el mensaje, el Cristo revelado. La revelación de Jesucristo. La Biblia dice que el apóstol Juan escribe que vieron la vida, la misma vida que estuvo con el Padre, la vieron y se les manifestó. Podemos ver claramente algo aquí, que están dando testimonio que es siempre aquel que desde el principio y antes del principio y es y era y seguirá siendo Dios, vino y lo vieron con sus ojos. Está hablando de Jesucristo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el apóstol también Pablo escribió, vaya conmigo al libro de Hechos, en el capítulo 17 de Hechos. Alguien trajo su Biblia. En los próximos minutos comparta con la persona que tiene al lado. En Hechos, el capítulo 17. Oh, alguien oiga la palabra del Señor en este día. Dice en el versículo 3 de Hechos 17. Dice así la escritura. Pablo, el apóstol, hablando, ministrando, dice, y declarando, exponiendo por medio de las escrituras. Note conmigo, Lucas escribe esto del apóstol Pablo, que él estaba declarando y exponiendo por medio de las escrituras, o sea, por medio de la palabra, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el que os anuncio, decía él. ¿Quién lo decía? Jesús lo decía, que él es el Cristo. Dice, decía él, es el Cristo. Pablo también aquí lo decía. Y Juan dice, note conmigo, la vida se nos manifestó. Lucas, el doctor Lucas escribe Hechos y dice, Pablo decía que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿por qué eso es poderoso? Porque Pablo, camino a Damasco, tuvo una experiencia que todos sabemos. Todos sabemos que Pablo, entonces llamado Saulo, tenía un odio contra la iglesia del Señor. Perseguía a la iglesia del Señor. Pero ahora es un predicador, un apóstol. Ahora usa las mismas escrituras y dice, yo sé que ese Jesús, importante, el hombre que caminó hace 2000 años, Pablo decía, ese Jesús que unos años antes de él había caminado con los discípulos y lo habían visto morir también. Pablo decía, ese Jesús, ese hombre llamado Jesús es el Cristo. Ahora, esto era muy poderoso, porque Pablo le estaba predicando a gente que había visto a Jesús no solo caminar entre la multitud, pero lo vieron morir, lo vieron padecer, lo vieron derramar sangre, lo vieron como un humano comer, sentir hambre. Y Pablo venía y con las escrituras le decía, sí, ese Jesús que padeció es el Cristo. ¿Por qué el Cristo? Porque Pablo tuvo una experiencia con él, camino a Damasco. La Biblia dice en Hechos capítulo 9 que cuando el apóstol cae a tierra y de repente oye la voz del Señor, Hechos 9, vaya conmigo el versículo 5, vea esto conmigo, Hechos 9 versículo 5,
dice la palabra del Señor. Note, y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo tuvo una experiencia. Fue tan real lo que le pasó al apóstol Pablo. Fue tan real. Tenemos que entender algo muy poderoso aquí. Lo que le pasó a este hombre llamado por Dios le cambió la vida. Pero no le cambió la vida en cuanto solamente su manera de hablar, su manera de ser. No, le cambió la vida por completo en cuanto a sus convicciones. Fue tan real oír no solamente la voz de Jesús, sino que él fue convencido dentro de su corazón y se le manifestó Jesús tan real que él escribe en Gálatas a la iglesia en Galacia y le dice: vaya conmigo en Gálatas capítulo 2. Él escribe, y Pablo, este mismo hombre de Hechos 9:5, en Gálatas 2:20 está diciendo, sígame aquí, dice la palabra y dice: con Cristo. Note, ya no es con Jesús, sino con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Note el cambio. No es un cambio como el que vemos hoy, que vemos gente que dice: soy cristiana, soy cristiano. No, él está diciendo: con Cristo estoy crucificado, pero ya no vivo yo, mas este Cristo que se me reveló, vive en mí. ¿Qué fue la experiencia de Pablo? Se le reveló el Cristo de la gloria. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos algo que tiene que sucedernos hoy. Tenemos que tener esa experiencia real, óigame, real con el Cristo que se nos manifieste. Mucha gente hasta el día de hoy, oiga lo que le voy a decir, habla de Jesús como alguien histórico. Habla de Jesús como alguien en la Biblia. Por ejemplo, tomamos la Biblia y decimos, aquí dice: y Jesús multiplicó los panes, y Jesús multiplicó los peces. Pero muy poca gente ha tenido esa experiencia personal de conocer al Cristo en Jesús, o sea, Jesucristo. Jesús es el hombre, Cristo es el ungido. La palabra Cristo quiere decir el ungido, el Mesías. Es una palabra que el pueblo judío entendía bien. Por eso tenemos que entender lo que habla la Biblia de cuando Cristo se revela, se remanifiesta a nosotros. ¿Sabe? Si vemos esta próxima proyección, todos sabemos los que escribió Juan, el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y lo leemos y decimos: sí, Él es Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero luego dice: el Verbo se hizo carne. La Biblia nos enseña, no solo se hizo carne, pero dice esta próxima proyección, lo vemos, se despojó. Él se humilló. Hubo algo que sucedió allá arriba en el trono que permitió que el Cristo viniese a la tierra. ¿Se acuerda cuando le dan el anuncio a María? El anuncio de que llamaréis su nombre Jesús. No le dijo llamaréis su nombre Cristo, le dijo llamaréis su nombre Jesús. No le dijo Jesucristo, sino Jesús. Quiero que entiendas algo. Jesús es el nombre dado al hombre en la tierra. Cristo es el Hijo de Dios puesto en el hombre, en la carne. O sea, tenemos a Jesucristo ahora, Hijo del hombre, y Jesucristo, Hijo de Dios. Y cuando vemos eso, se nos abre el corazón y entendemos el poder de Cristo en nuestra vida.